etortzegatik, batez ere komunikabideetako ordezkariei. Pixkat nundik nora jungo dan prentsaurreko azalduko dizuet, aurrena. Neonek irakurriko dut epaimahaiaren azken erabakia, gero sailburuak hartuko du hitza, eta hirugarrenez irabazi duen proposamenaren ordezkari gisa dugun pertsona. Bukaeran, norbaitek galderaren bat baldin badauka, galdera egiteko aukera izango da. Acta de la reunión del jurado del concurso abierto, intervención estructural y museográfica del espacio expositivo de Gogora mediante concurso de proyectos con intervención de jurado. Asistentes, presidente, José Antonio Rodríguez Ranz, viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Gobierno Vasco. Vocales, Mikel Aizpuru, director de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco. Aintzane Zenarro, directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. Mikel Ocio, arquitecto director del área de planificación urbana del Ayuntamiento de Bilbao. Asier Benavides, arquitecto presidente de la Delegación de Vizcaya del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. Xavier Aparicio, arquitecto. Cristina Novoa, museógrafa. Secretario, Emaitza Aguirre. La reunión se ha celebrado el día 19 de julio de 2021 en la sede de Gogora en Bilbao, desde las 15:30 hasta las 20 horas. El secretario de la mesa procede a la apertura de los sobres C de las proposiciones presentadas. En primera instancia, se revisa que todas las proposiciones presentadas dispongan de los siguientes elementos: planos e imágenes en un máximo de 3 caras, DIN A3, memoria en un máximo de 4 caras, DIN A4, infografías, vídeo de presentación en USB. Se constata que todos los lemas presentados disponen de todos los elementos indicados y se muestra la información física presentada para poder analizar las propuestas. Una vez que se distribuyen las memorias, planos e infografías presentadas, se procede a visualizar los vídeos de presentación de todas las propuestas. A continuación, los miembros del jurado revisan toda la documentación presentada. Una vez examinada toda la documentación por los miembros del jurado y tras la deliberación, se procede a su valoración. Todos los miembros del jurado inciden en el alto nivel de las propuestas presentadas. Teniendo en cuenta los criterios de adjudicación, la valoración obtenida ha sido la siguiente. Gogoa Kedatuz, 77 puntos. Komunikatzea batzea da, 73 puntos. Txoria Txori, 70 puntos. La emisión del fallo del jurado se dará a conocer en la apertura pública de los sobres de la documentación administrativa. Acta de la apertura del sobre documentación administrativa, sobre A, del concurso abierto, intervención estructural y museográfica del espacio expositivo de Gogora mediante concurso de proyectos con intervención de jurado. Siendo las 10 horas del día 26 de julio de 2021, se reúne en el Salón de Actos de la Planta -1 de la sede del Instituto Vasco de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, cita en la sede de la calle María de Adearo, número 3, tercera planta de Bilbao, Vizcaya, el órgano de contratación a efectos de proceder a la apertura del sobre relativo a la documentación administrativa, sobre A, una vez trasladado al mismo el fallo del jurado, órgano responsable de valorar y clarificar las propuestas presentadas a fin de determinar aquella que se estime más adecuada a los fines objeto de la licitación. Se procede a la apertura de los sobres A de las proposiciones presentadas, que han resultado seleccionadas por el jurado, relativos a la documentación administrativa recogida en los apartados 24.1 y 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares. Tras la apertura de los sobres que recogen la documentación administrativa, las 3 primeras propuestas han sido presentadas por las siguientes personas o entidades. Gogoa Kedatuz, Federico Soriano Pérez, Imandra Project, Bolsan Ingeniería y Consultoría, Alaiki Zerbitzu Gizakulturalak. Komunikatzea batzea da, Estudio M41, Andrés Perea Ortega, Aurora Herrera Gómez. Eta hirugarrena, la tercera, Txoria Txori, Suárez Santas, arquitectos. Y no habiéndose realizado ningún ruego ni pregunta, se da por concluida la sesión. Bien, pues una vez leídas ambas actas, paso la palabra a la consejera Beatriz Artolazabal. De la reunión del jurado del concurso, intervención estructural y museográfica del espacio expositivo de Gogora.
Como consejera, lo primero que quiero hacer en este acto es agradecer y felicitar. Agradecer de todo corazón a todas las cualificadísimas personas integrantes de este jurado, gran parte de las que hoy estáis aquí con nosotros. Mila esker por vuestro trabajo, por vuestro excelente trabajo, por vuestra disposición y por vuestra profesionalidad. Formáis ya parte de la gran familia de Gogora. Y quiero también hacer extensivo mi agradecimiento y reconocimiento a todo el equipo de Gogora y especialmente a su directora, Aintzane Zenarro. Agradecer y felicitar. Zorionak eman nahi dizkiet lehiaketa honetan parte hartu duten 6 enpresei. Aktan jartzen zuen, epaimaiako kide guztiek azpimarratzen dute aurkeztutako proposamen maila handia. 3 izan zitezkeen sarituak eta 1 irabazlea. Zorionak a los 6 equipos, zorionak a las propuestas que han quedado en segundo y tercer lugar. Mis felicitaciones a Komunikatzea Batzea da, idea presentada por Estudio M41, por Andrés Perea y Aurora Herrera. Mi enhorabuena también a Txori Txori, alternativa presentada por Suárez Santos Arquitectos, y especialmente nuestro zorionak a la propuesta ganadora Gogoak Edatus. La alternativa triunfadora es una UTE conformada por el arquitecto Federico Soriano, con las empresas Boslan Ingeniería y Consultoría, Imandra Project y Alaiki. Este equipo ganador del concurso está representado en esta presentación, por el prestigioso arquitecto Federico Soriano, tan conocido aquí en Bilbao por ser el coautor del muy cercano Euskalduna Jauregia. Todos los equipos habéis demostrado que este país tiene ideas, propuestas y proyectos innovadores al servicio de su memoria. El concurso celebrado, el acta del mismo y esta presentación de hoy bien pudieran considerarse como la colocación de la primera piedra de una nueva etapa. La construcción social de la memoria en Euskadi no empieza hoy. Es el resultado de un largo camino que cumple ya varias décadas. Un camino en el que la creación de Gogora en 2014 supuso un hito especialmente significativo. Las instituciones vascas, el Gobierno vasco, asumíamos el deber de la memoria. Las instituciones vascas asumíamos el compromiso de promover la construcción social de la memoria y de hacer efectivo el derecho a una memoria personal y colectiva. Egia, justizia, aitorpena, konponketa esan nahi duen memoria. Etorkizuna, bizikidetza adierazten duen memoria. Memoria que significa verdad, justicia, reconocimiento, reparación. Memoria que significa futuro y convivencia. Memoria construida sobre un sustrato de valores y principios éticos. Cumplir ese deber al que me refería, hacer efectivo ese derecho a la memoria, significa, en primer lugar, investigar y generar conocimiento. Y significa también transferir, socializar y divulgar ese conocimiento. Investigar qué pasó, por qué pasó, sus responsables, las víctimas. Investigar siguiendo los principios y bases de la disciplina histórica y aplicando rigor y el método histórico-científico. Son innumerables los trabajos de investigación, informes, bases y bancos de datos, mapas, fondos documentales y audiovisuales generados a lo largo de estos años en el marco de Gogora. Han tenido ustedes cumplida información sobre todas estas iniciativas, pero además de investigar, debemos divulgar y sensibilizar para hacer que la memoria sea una memoria que construyamos entre todos, una construcción colectiva. Una memoria de todos y de todas, una memoria viva, inspiradora y transformadora. Y es en esta misión divulgadora donde se enmarca este nuevo espacio expositivo de Gogora, cuyas ideas básicas hoy les presentamos. Un espacio expositivo en un marco singular, cuya especial configuración ha supuesto un reto de diseño arquitectónico y concepción museográfica. Federico Soriano nos hablará cómo ha resuelto este reto su multidisciplinar equipo de trabajo, porque no ha sido nada fácil. Unos contenidos también con temas especiales. Tal y como establecían las bases del concurso, la exposición se estructura en 6 subespacios. Memoria sobre la guerra civil y la dictadura, memoria del terrorismo de ETA, memoria sobre organizaciones terroristas de la extrema derecha, GAL, Batallón Vasco Español,
Memoria sobre vulneraciones de derechos resultado de abuso de poder o de utilización ilegítima de la violencia. Memoria de la resistencia democrática frente a la injusticia y la vulneración de derechos. Y memoria del compromiso cívico en favor de la paz, la libertad, la democracia y la defensa y promoción de los derechos humanos. Y un espacio final para promover la reflexión, la interacción y la participación. ¿Y qué veremos? Seremos fieles a nuestro ADN en memoria, fieles a nuestros principios, fieles a personalizar y humanizar la memoria, fieles a mirar el pasado a través de los rostros y la mirada de las víctimas y fieles a poner en valor el compromiso cívico de los hombres y mujeres de este país. Gogora erakusketa gunea, bizitatzeko eta ibiltzeko gunea izango da. Gogoeta egiteko gunea ere izango da. Galderak egingo dizkigun tokia. Hori oroimenaren da. Hori memoria bizia da, memoria eraldatzailea. Euskadiko memoriaren pedagogikak toki berezia izango du Gogoran. El espacio expositivo de Gogora será un espacio para visitar, para recorrer, para ver, pero sobre todo y ante todo será un espacio para sentir, para experimentar y para emocionarse. Un espacio para pensar y para reflexionar. Un espacio que nos interpele, que nos haga preguntas. Eso es construcción social de la memoria. Eso es memoria viva. Eso es memoria transformadora. La pedagogía de la memoria en Euskadi tendrá en Gogora un espacio singular y de referencia. Un espacio expositivo con vocación de trabajo en red, con otras iniciativas impulsadas desde el propio Instituto Gogora. Trabajo en red con el futuro Centro Memorial del 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz y con un renovado Museo de la Paz y del Bombardeo de Guernica. Buena parte del pasado de Euskadi fueron años duros, años de guerra, de dictadura, de represión y de violencia terrorista. También años para construir país, de compromiso cívico y de esperanza. Memoria horren pedagogia egin nahi dugu. Memoria horretatik irakaspenak atera nahi ditugu. Gogora erakusketa espazio berria gure konpromisoaren isla izatea nahi dugu. Biktimei ahotsa emateko eta haien begietatik begiratzeko konpromisoa. Indarkeriaren eta terrorismoaren zentzugabekeria deslegitimatzeko konpromisoa. Erresistentzia demokratikoari eta konpromiso zibikoari balioa emateko konpromisoa. Eta azkenik, guztion artean, oroimen batzuk eraikitzeko konpromisoa balio etiko eta demokratikoen zerbitzura. Queremos hacer pedagogía de esa memoria. Queremos extraer aprendizajes de esa memoria. Queremos que el nuevo espacio expositivo de Gogora sea un reflejo y símbolo vivo de nuestro compromiso. Compromiso de dar voz a las víctimas, de mirar a través de sus ojos. Compromiso de deslegitimar radicalmente la sinrazón de la violencia del terrorismo. Compromiso de poner en valor la resistencia democrática y el compromiso cívico de la sociedad vasca. Y finalmente, compromiso de construir entre todos y todas una memoria al servicio de los valores éticos, democráticos, al servicio de la memoria. Ahora voy a ceder la palabra a Federico Soriano para que nos dé detalles de la propuesta ganadora, Gogoa Gedatuz, y después volverá a intervenir Josian para explicaros y comentaros cuáles son los pasos que de ahora en adelante tenemos que llevar adelante para poder ver y que este proyecto tan ilusionante y tan importante para Euskadi sea una realidad. Antes de comenzar a ver el vídeo, simplemente transmitir que el equipo que está formado por Sobrimanda Project, por Boslan y por Alaiki, y nosotros, tanto los espacios como yo, la verdad es que estamos bastante contentos y nos parece que es una pieza importante y nos sentimos bastante orgullosos y contentos de poder estar en esta situación, en este momento y poderlo definir, ¿no? Vamos a ver primero el vídeo que presentamos, que yo creo resume bastante bien un poco todas las ideas. La primera parte contará el recorrido y la segunda las decisiones arquitectónicas y luego haré como un resumen un poco más concreto, ¿no?
Contando las dos ideas principales que nos han llevado a este resultado. La primera, que yo creo es bastante central de la idea, del concepto, es que no queríamos hacer como un edificio, ni siquiera un museo en ese sentido estricto, ¿no? De una pieza cerrada donde tienes una serie como de objetos y donde puedas hacer unas narrativas que en realidad son bastante útiles, ¿no? Pero, sin embargo, debería tener en este sentido un concepto distinto, una percepción distinta, y en ese sentido la palabra memoria nos parece que es bastante importante. Pensábamos que la memoria es un espacio. Cuando recordamos, cuando soñamos, cuando recordamos nuestro pasado, en realidad no estamos teniendo unas imágenes neutras, unas imágenes casi como de televisión, ajenas a nosotros, las estamos sintiendo. La memoria en realidad tiene peso, la memoria tiene materia. Esta fantástica exposición que repite ahora en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Materia y memoria. En realidad toda la memoria tiene peso, la sentimos, tiene luces, tiene sombras, nos van apareciendo como flashes, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de que queremos construir un espacio, un órgano, memoria, se refiere a esta misma situación. Es como si construyéramos una memoria física que tiene que producirse. Y en ese sentido, en vez de producirlo a través de límites, cerramientos, etcétera, lo queríamos producir a través de cambio de texturas, de trabajo sobre las luces y las sombras, y que esa modificación de las condiciones perceptivas de ese espacio fuera pasándote de unas sensaciones o de unos conceptos o de unos contenidos hacia otros, de una manera como continua, siguiéndote, etcétera, ¿no? El segundo punto es que en realidad este espacio está sobre todo centrado en testimonio y en las personas, y los testimonios son a veces también intensos, ¿no? Y nos parecía que debería existir un elemento que te fuera dando una pauta en ese recorrido de luces y sombras, y en realidad el propio espacio ya nos está dando la clave, que son el jardín, los árboles. No hay nada más resiliente en el mundo que la naturaleza, que los árboles en ese sentido, ¿no? Podemos hacer muchas situaciones con ellos, pero siguen manteniéndonos y nos dan bastante estabilidad a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces nos parecía que de alguna manera el edificio debería integrar esas situaciones, integrar estos árboles que hay ahora, integrarlos en pequeños espacios que se vayan a convertir en lugares de reflexión, ¿no? Donde vayas después de haber estado en un determinado espacio, haber ido a unos determinados testimonios, sentarte tranquilamente, ver en una tenue luz un espacio natural, un árbol que te permita descansar, reflexionar, etcétera, ¿no? Esta mezcla entre un espacio que tiene como mucha intensidad y unos lugares de descanso es un poco lo que construye todo el recorrido. El edificio mezcla esas dos condiciones, ¿no? La materia y las luces y las sombras y los lugares de descanso, ¿no? En el recorrido pensamos que deberíamos integrar las técnicas más modernas de museología, deberíamos aprovechar las proyecciones, sistemas más complejos y sofisticados, ¿no? Micrófonos direccionales, altavoces direccionales, perdón, que nos permitan controlar un espacio que es muy pequeño, pero que puede dar mucho de sí a través de estas situaciones intensas, porque cada uno de los espacios va a tener un contenido muy emocional, muy fuerte, ¿no? Y ya digo, intentando como generar sensaciones, percepciones a través del material, de las luces, etcétera, en el este. Vamos a trabajar al interior un espacio continuo que no queremos que se subdivida a través de telas, de tules, de mallas metálicas, con distintos pesos, gramajes, texturas, de tal manera que ese paso entre unos materiales y otros te vaya conduciendo y te vaya transmitiendo un poco todos los contenidos que tiene el edificio, el espacio. No queremos que la superficie construida, el edificio arquitectónico, ocupe toda la totalidad. Nos retranqueamos un poco respecto del jardín de delante, del patio de ventilación del archivo. Queremos que esa transparencia que tienes desde la calle la sigas manteniendo y sigas viendo que hay un elemento vegetal al fondo, de tal manera que se diluya y solamente tengas la impresión de un elemento vegetal y unas proyecciones que te transmiten la cara de las víctimas, y que eso sea precisamente la fachada, la imagen del propio edificio. Y por otro lado, queremos que este edificio, en realidad, que tiene una situación muy compleja, arquitectónicamente hablando, se produce en el interior de un patio, va a ser muy difícil construirlo, es decir, no es como si estuvieras en un solar vacío, tiene también toda la memoria de lo que está debajo de todo el archivo histórico, con lo cual no podemos, en realidad,
producir ningún efecto negativo sobre la estructura de este edificio ni sobre las propias condiciones de impermeabilización, debería tener una resolución arquitectónica, tanto estructural como material y de cerramientos específica, ¿no? Queremos apoyarnos sobre las paredes laterales, sobre los muros de contención de este edificio, de tal manera que todos los archivos intentemos no tocarlos, no necesitemos reforzar ninguna condición estructural de lo que ya existe, para que no tengamos que entrar sobre los archivos históricos, que en realidad tienen su necesidad de protección respecto a las personas. Queremos producir unos suelos sobre el terreno actual que nos permitan no tocar tampoco la impermeabilización, de tal manera que podamos así asegurar que ese legado se mantiene como estable en las mismas condiciones actuales, y resolverlo todo pues a través de una estructura muy ligera. No tenemos mucha altura, no queremos sobrepasar el límite de la valla de la marca que tiene la valla actual, con lo cual pensamos que la mejor estructura para poderlo resolver es un cable catenaria que colgando desde esos dos extremos nos permita ni sobrecargar ni tener una condición dimensional estructural de alto nivel o de alta medida. A través de colgarlo todo, colgar los cerramientos, colgar todas las particiones a través de raíles de esto, resolvemos un edificio que tiene una condición de ser ligero, de ser desmontable, de tener una estructura en seco, de no utilizar hormigones, de ser autónomo y cubrirlo con unos materiales, en este caso proponíamos EFTE, como para poderlo, EFTE opaco, para poderlo impermeabilizar, aislar, asegurar, incluso poder incluir dentro la integración de placas fotovoltaicas para que el propio edificio sea autónomo en sus condiciones térmicas y en sus producciones y necesidades energéticas, ¿no? Y se convierta en una pieza, que es un órgano autónomo, denso, ligero, condiciones que son como contrapuestas, pero condiciones que en la memoria nosotros somos capaces de resolver y de integrar perfectamente en una sola pieza. Esta es un poco todas las ideas principales que han construido un poco el edificio, ¿no? Y, bueno, cedo la palabra a... Bueno, gracias, para concluir diría que... Sí, para concluir diría que tenemos los principios, que son los que ha expuesto la consejera. Tenemos la idea, que es lo que nos acaba de exponer Federico. ¿Qué nos queda o qué de aquí en adelante qué? Bueno, de aquí en adelante es transformar esa idea en un proyecto básico y en un proyecto de ejecución. Esa sería la primera fase. La segunda sería la de licitar ese proyecto de ejecución y, lógicamente, una vez licitado, adjudicar ese proyecto de ejecución. Y la tercera sería, pues ejecutar, es decir, transformar el proyecto de ejecución en una realidad en ese patio. Esos serían los siguientes pasos. El proyecto de ejecución, en principio, estará para el 31 de diciembre de este año 2021 y, como digo, a partir de ahí vendrán las siguientes fases de licitación, de adjudicación y de realización del proyecto. Bueno, seguro que nos vamos viendo en este ínterin de tiempo y, bueno, lo que todos deseamos es que nos podamos volver a juntar aquí, bueno, no ya para ver un vídeo y un patio, sino para ver pues el Gogora Gunea, el espacio expositivo de Gogora. Por nuestra parte nada más. Si tenéis pues cualquier pregunta, pues la podéis formular. Sí. Es decir, creo que es aventurado establecer una fecha concreta, ¿no? Creo que podríamos estar hablando de la primavera del 2023. Como digo, después de este 31 de diciembre y de tener a disposición el proyecto de ejecución, viene no es fácil la licitación, la adjudicación de la licitación y luego llevarlo a la práctica. No sé si me equivocaré mucho, me lo podréis decir de aquí a ese tiempo, pero creo que podríamos hablar de manera razonable de la primavera del 2023.
nik nahi nuke jakin edukiei buruz zer izango da, batez ere lekukotzak, testimonios, baita agiriak, objektuak ere egongote diran, euskeraz eta erderaz, igual sailburuak eta sailburuordeak zuek ikusi. Bueno, edukiei dagokenean, nik esango nuke, oinarria dela, printzipioa diela oinarri, sailburuak azaldu dituen printzipio horiek, bi, materialaren zati handi bat badaukau, osea, esan nahet, gogoran dago, eta gero, material hori osatu egin beharko da noski, eta gero, hirugarren lana izango litzake, dagoen material horri nola eman, nola prestatu erakusketarako, eta hortarako erabiliz, Soriano jaunak azaldu izkigun, elementuak, argia, soinua, emozioak sortu, hori da azken batean, ez? Decía que creo que están los principios, que son los que nos ha expuesto la Sailburu, está también esa idea. Una parte del material está, es decir, pues Gogora en sus años de vida, como nos decía la consejera, pues el intenso trabajo desarrollado ha generado un volumen de material importante. Está también la estructura de subespacios que queremos y, bueno, el reto final es cómo disponer ese material ayudados por todas las técnicas que nos hablaba el señor Soriano, apoyándonos también en la luz, en el sonido, con el objetivo de generar, lo decía también la consejera, no queremos que sea un espacio para ver, solo para ver, queremos que sea sobre todo un espacio para sentir y para generar, para que nos interpele. Entonces, yo diría que una parte importante del material está. No es lo mismo ese material como lo disponemos en este espacio concreto que tenemos. Sí, yo quería preguntar si Gogora Gunea será un espacio abierto a la ciudadanía para que todo el mundo pueda pasarse y trabajar también con los colegios, para que puedan visitar los escolares. Bueno, lo que nosotros hemos pretendido es ir dando pasos en el ámbito de la convivencia y la memoria. Creemos que todo lo que se ha hecho es importante, pero es necesario seguir sensibilizando a la sociedad vasca de que, bueno, pues lo que pasó fue injusto y que es necesario recordarlo para que no vuelva a pasar. Todos los tipos de violencia, todas las situaciones que ha tenido que sufrir este pueblo van a estar presentes, como os decíamos, en memoria, en Gogora Gunea. Y sí que es verdad que dentro de lo que es nuestro objetivo, uno pasa porque esa sensibilización, esa divulgación y esa difusión sea una pieza fundamental de lo que pretendemos conseguir. Por tanto, colaboraremos, trabajaremos, pondremos a disposición de toda la ciudadanía este espacio para que conozca lo que ha pasado, para que sepa qué es lo que no tiene que volver a pasar y para ello trabajaremos, bueno, pues desde el ámbito educativo o de cualquier otro ámbito que tenga interés en trabajar en aspectos de memoria con el objetivo de poder facilitar, como lo venimos haciendo ya, todos los recursos y herramientas para seguir avanzando en la convivencia que todavía en Euskadi necesitamos afianzar. Gracias. Hay como tres situaciones que son como complejas. La primera es que tenemos un edificio que ya existe, no tenemos un solar vacío con una cimentación, con una tierra sobre la cual nos podamos apoyar y hacer cualquier cosa. Ya hay unas condiciones de base. Lo importante es tomar estas condiciones de base como si fueran precisamente los principios más importantes para hacer el proyecto. Pues eso, no sobrecargar el edificio que ya existe, intentar apoyar donde todavía estructuralmente tenemos margen para colocarnos,
bueno, etcétera. Esta misma condición la tiene la propia construcción. La construcción será un reto, es decir, no tenemos un acceso a tenemos que hacerlo por el mismo edificio. Esa misma condición la resolvemos precisamente en la segunda condición que decía, la de que es un edificio desmontable. Tenemos que ir a materiales ligeros, que podamos introducirlos y que entren en carga dentro del patio, ¿no? Es esta misma situación que nos imaginamos, es decir, no podemos introducir una viga prefabricada como las de una autopista porque es que no cabe. Oye, pues unos cables que en realidad los podemos postensar interiormente, unas láminas de EFTE que podamos traer empaquetadas y extenderlas. Es decir, pensar en un sistema estructural que tenga, un sistema constructivo que pueda resolverse por esa condición y que además va a ser un edificio que tiene que entrar en uso, es decir, que no se va a vaciar. Ese es un segundo reto que es bastante importante, ¿no? Y el tercer reto es el propio del jardín, de mantener esa condición de un edificio que tiene unos patios y una jardinería y que esa jardinería tiene que mantenerse, tiene que tener una condición viva, tiene que tener una condición estética, porque te tiene que producir una cierta reflexión, pero eso te obliga a que tienes que cuidar qué especies son, qué raíces, cómo controlas para que no se produzca una situación peligrosa sobre las cimentaciones, ¿no? Que trabajaremos sobre unos patios que funcionan como si fueran unas piscinas, unas bañeras independientes con unas láminas antirraíces que te permitan tener seguridad de cómo esté, ¿no? O sea que en realidad es un reto importante y eso en realidad define que aunque sea un proyecto que es de unas dimensiones más reducidas o que no va a tener una visibilidad así como si estuviera en plena Gran Vía, sin embargo yo creo que en el proceso y en el resultado yo creo que será una pieza bastante atractiva, bastante interesante y desde el punto arquitectónico yo creo que podrá dar también ciertos valores específicos, ¿no? Aparte de los que tenga por su propio contenido el edificio. Quería saber si nos puede confirmar si desde instituciones penitenciarias se va a reactivar el programa de justicia restaurativa, tal y como dice ahí algún medio. Y en ese caso, en caso de que se reactiven esos programas de justicia restaurativa, ¿qué papel va a jugar su departamento, el Gobierno vasco, una vez que asuma la competencia de prisiones a partir de octubre? Bueno, como os hemos ido trasladando, el ámbito de la justicia en Euskadi y con la asunción de la competencia de instituciones penitenciarias va a suponer un paso adelante en el trabajo de la justicia restaurativa. Nuestro modelo penitenciario está basado en la resocialización y en dicha justicia restaurativa y aquellos pasos que se vayan dando en esa línea, bienvenidos sean, ¿no? Yo creo que sí que tenemos que abordar de una forma clara ese aspecto. Desde instituciones penitenciarias a nivel del Estado parece ser que están dando pasos en esa línea. Nosotros el 1 de octubre asumiremos la competencia de las políticas penitenciarias en Euskadi y nosotros también estamos trabajando internamente en lo que puede ser ese modelo, como os decía, que ya hemos venido presentando y que ya lo hemos hecho en numerosas ocasiones, de resocialización con el objetivo de que los presos se reinserten en la sociedad una vez cumplida la condena y que pasa por la utilización de la justicia restaurativa. Una justicia restaurativa que tiene que ser ofrecida a todas las personas penadas que se encuentren en los centros penitenciarios cumpliendo una condena impuesta por los jueces y que siempre será tenida y, desde luego, nosotros en este momento tenemos ahora, como os digo, un trabajo intenso de cara a poder asumir con garantías esta competencia de instituciones penitenciarias, pero con ese claro objetivo de que en el futuro nuestras líneas, leitmotiv, van a ser esa resocialización y esa justicia restaurativa. Pero esa justicia restaurativa para todos los presos, para todas las personas penadas en las cárceles vascas y además también siempre contando con las víctimas, es decir, tiene que ser algo que favorezca y que ayude a la víctima a superar una situación trágica de dolor que esa persona le ha hecho sufrir y que, por tanto, sirva para poder mejorar la situación que las víctimas. Todo esto se tiene que hacer con mucha sensibilidad, con mucha discreción, con el objetivo último de poder seguir avanzando en esa política de justicia restaurativa que nosotros hemos defendido siempre. Bueno,
Beste galderarik ez badago, bai, zaiot ikusi. Desberdintasunik egongo da Gasteizko memorialarekiko, edo beste era batera esan da, Gogorak bere erakusketa propia sortu izana Gasteizko memorialarekiko kritika bata? Inolaz ere ez. Inolaz ere ez, nik esango nuke, proiektu bakoitza bere ezaugarri propioak ditu. Proiektu honen oinarriak, Gogoraren kontseiluak, non alderdi guztik presente dauden, 2019an onartu ziren, beraz ez da inolaz ere memorialarekiko erreakzio bat. Bi, ongietorriak izan daitezela memoria, bizikidetzarako balio duen memoria, ongietorriak izan daitezela ekimen guztiak, eta memorialarekiko, desde luego, konfrontaziorik ez, baizik elkarlana. Yo voy a añadir a lo que ha dicho el viceconsejero, que cada espacio tiene su identidad propia y que bienvenidas sean todas aquellas iniciativas que busquen la construcción de una memoria ética, una memoria inclusiva, una memoria crítica y una memoria para la convivencia. Y, por tanto, nosotros siempre vamos a favorecer la colaboración y, desde luego, en ningún caso la confrontación. Creemos que la colaboración es el camino para seguir avanzando y en eso vamos a seguir. Tenemos nuestros recursos. Desde Gogora se está trabajando en diferentes espacios expositivos, ya lo hemos dicho, el de Gogora Gunea, 3 de marzo, Guernica, y seguiremos trabajando con todas aquellas iniciativas que busquen que la memoria fue una memoria que debemos recuperar, que tiene que ser una memoria inclusiva y crítica y que lo que pasó fue injusto y que, por tanto, eso es lo que buscamos, ¿no? Sensibilizar, que al final la gente, cuando venga a nuestros recursos, a nuestros espacios expositivos, se generan esas emociones internas que les hagan pensar. Ese es el último espacio que dentro del espacio museístico buscamos, ¿no? Que todo aquello que les haya venido y que hayan visto en ese espacio que hemos preparado, que estamos preparando, les haga de alguna forma repensar, reflexionar y que salgan diferentes a lo que entraron en este espacio, para que podamos seguir construyendo una sociedad en paz, en convivencia, que son el objetivo último que tenemos, ¿no? Que sigamos avanzando, nadie sobra, todo lo tenemos que hacer desde el acuerdo, pero siempre sin olvidar lo que pasó. Gogoraren plan berriaren lanlerro bat da. Plan hori aurkeztu zen maiatzak egindako bileran, eta plan hori onartuko da hurrengo bileran, irailaren bukaeraldean den bileran. Beraz, da lanlerro bat, garatu beharreko lanlerro bat. Planean onartzen balima da, irailaren bukaerako bilera horretan. Bueno, besterik ez balima da, eskerrik asko, eta hurren arte.